Bien, y siguiendo un poco y adentrándonos más en lo que son los elementos o herramientas que contiene un algoritmo para la resolución de problemas, vamos a hablar de lo que es una estructura o una variable contador. Un contador es una variable que permite controlar la cantidad de veces que se desea realizar una acción o proceso. Un contador puede incrementar su valor de a 1, de a 2, de a 5, de a 100 o cuanto queramos incrementar. Su estructura es contador, ¿sí? Va a ser igual al contador más el número que nosotros queramos incrementar. Si nosotros queremos un contador que vaya aumentando de a 1, ¿sí? Nuestra estructura sería contador es igual a contador más 1. Si nosotros queremos incrementar de a 5, ¿sí? Sería contador es igual a contador más 5. Y así sucesivamente el número o el valor que queramos aumentar por vez, ¿sí? En el siguiente veremos, vamos a ver, ahí, veremos la estructura o la variable de acumulador. Un acumulador, según la definición, es una variable que permite almacenar un producto acumulado de valores dependiendo de la cantidad de veces que se desea realizar un proceso. La estructura de este acumulador es, ¿sí? Acumulador va a ser igual a acumulador utilizando la operación que queremos, es decir, si queremos sumar un número o queremos multiplicar el número. Y después viene el número a acumular. Supongamos que queremos acumular, ¿sí? Almacenar la suma acumulada de números. Estos números están denotados o representados por la variable n. Entonces, la estructura, la fórmula del acumulador sería acumulador es igual a acumulador más n. Ahora bien, si queremos almacenar el producto, es decir, la multiplicación de números, ¿sí? La estructura o la fórmula sería acumulador es igual a acumulador por n. Veamos un ejemplo para que podamos entender mejor estos dos conceptos. Pero antes vamos a ver las estructuras de condición. Esta ya la habíamos visto, ¿sí? Si se cumple esta condición, ¿sí? Entonces se realiza esta acción. Si no se cumple, se realiza esta otra. La hicimos con los números positivos y negativos, ¿sí? Que fue el segundo ejemplo de algoritmos que vimos. Esta es una estructura de condición simple porque se pregunta una sola vez. Si se cumple esta condición, se hace esto, y si no se cumple, se hace esto otro. Bien, pero existen otras que nos permiten realizar una cantidad de veces determinadas, como por ejemplo la estructura de condición hacer mientras. Yo digo que quiero leer 10 números y obtener el promedio de ellos. Entonces voy a necesitar un contador, que es lo que nosotros acabamos de ver antes, un contador que sea menor a 10. Eso me va a mí a permitir controlar que la acción se realice 10 veces. ¿Qué es lo que voy a realizar? Una serie de procesos, de pasos que me van a servir justamente para llevar a obtener el promedio. Esto se va a repetir, por eso es una estructura de condición compuesta o vamos a decir también denominada bucle, ¿sí? Que nos permite realizar una cantidad de veces la misma acción. En este caso, 10 veces. Tenemos otra estructura de condición que es la estructura hacer desde hasta. Esto cuando tenemos parámetros de límite inferior y superior, ¿sí? Entonces podemos decir, por ejemplo, hacer desde i igual a 0, mi 0 está feito, hasta i igual a 10. ¿Sí? Esto también implicaría que se realice 11 veces la acción. ¿Por qué? Porque va a ser 0, va a ser una vez, la primera vez, ¿sí? Cuando i valga 1, va a ser la segunda vez que haga ya. Entonces, cuando lleguemos al límite, ¿sí?
serían 11 veces la cantidad que se repita esta acción. Bien, estas estructuras de condición más las estructuras de control como ser el contador y la variable de acumulador nos van a servir, por ejemplo, bien, veamos entonces un ejemplo de cómo implementar esas estructuras o variables de tipo contador y acumulador que vimos en el video en la presentación anterior. En este caso tenemos un ejercicio que nos pide desarrollar un algoritmo que permita leer 3 números y determine y muestre el promedio de los mismos. Eso implicaría iniciar nuestro algoritmo, ¿sí? Y razonar un poquito de que para hallar el promedio de 3 números lo que tengo que hacer es sumar los 3 números y dividirlos entre 3, que es la cantidad de números que me pide mi ejercicio. Por lo tanto, voy a tener una variable que se llame prom, que me va a servir justamente para determinar el promedio, una variable acum, que sería el acumulador, que me va a permitir acumular o almacenar la suma sucesiva de esos números a los cuales quiero hallar el promedio, una variable de tipo contador que me va a servir para contar la cantidad de veces que se va a realizar el proceso, ¿sí? Y una variable que en este caso la denomino n para manejar los números que van a ir ingresando. Hasta aquí todo bien, ya sabemos que tenemos el inicio y luego la declaración de las variables. Todas ellas son de tipo numérica, las variables, por lo tanto son iguales a 0. Esta estructura de control de hacer mientras que vimos en la diapositiva anterior nos indica de que va a estar controlando que se realice en esta oportunidad 3 veces el proceso. ¿Cómo? Condicionando C menor a 3. Si C es menor a 3, C la primera vez que vale 0 porque no se ha inicializado, solamente se ha declarado de tipo numérico. Entonces, C es menor a 3, sí es menor a 3, por lo tanto se va a leer el número. ¿Qué número vamos a leer? Supongamos que vamos a leer menos 12. Bien, entonces acumulador que hasta ahora vale 0, va a valer acumulador más n. ¿Cuánto valdría entonces mi variable acumulador? Valdría menos 12. Ese es el primer valor que va a tomar. Y mi contador que vale, en este caso vale 0, va a valer contador, que está representada por la letra C, va a ser igual a C más 1. En definitiva va a ser 0 más 1, va a valer 1. Voy a ver si escojo la pluma nuevamente. La pluma ahí, ¿sí? Mi contador va a valer 1. Perfecto. Viene aquí con este valor 1. Pregunta, ¿contador es menor a 3? En definitiva, 1 es menor a 3, sí es menor a 3. Por lo tanto, voy a leer el siguiente número. Ya leí menos 12, ahora voy a leer 30, ¿sí? Entonces me dice que mi número es 30, ¿sí? Y mi acumulador, que valía menos 12, ahora va a valer menos 12 más n. ¿Cuánto va a valer mi acumulador? Va a valer 18 positivo. 18 más 12 serían 30. Ay, a ver, 18. Ahí está. Más o menos. Feíto, pero está. Mi contador, que valía 1, ahora va a valer 1 más 1. ¿Cuánto va a valer mi contador? 2. Viene con este valor 2. Pregunta, ¿2 es menor a 3? Sí es menor a 3. Entonces, quiere leer el número. ¿Qué número va a leer? Por ejemplo, 40. Perfecto. Ahora, se lee 40, ¿sí? Mi acumulador, que valía 18, ahora va a valer 18 más 40. ¿Cuánto va a valer mi acumulador? Va a ser 58, ¿sí? Y mi acumulador, que estaba en 2, va a subir ahora a 3. Va a venir con su nuevo valor, 3, el acumulador, y va a preguntar, 3
¿Es menor a 3? No, no es menor a 3, es igual. Entonces ya no se cumple esta condición y pasa del lado del no. Y calcula, sabemos que el rectángulo sirve para calcular o procesar. Promedio es igual a acumulador dividido 3. ¿Cuánto vale mi acumulador? Vale 58. Ese es el valor que 58 dividido 3. O podemos poner dividido C también, que va a ser lo mismo, porque C vale 3 al final, ¿sí? Después va a imprimir, no sé cuánto es 58 dividido 3, el promedio. Voy a hacer un ratito aquí en mi celular. 58, ¿sí? 58 dividido 3, 19,3. Ese es el promedio que va a imprimir aquí nuestra variable que se llama promo. Se va a ir a un fin, perfecto. Ahora veamos el pseudocódigo. El pseudocódigo dice de que se inicia, iniciar primero, declarar, me falta una era aquí, declarar NC prom y acum igual a 0, así como está aquí en nuestro diagrama de flujo. Después el siguiente paso, que es nuestro rombo, dice hacer mientras, cambia esa estructura porque tiene un contador. Hacer mientras contador sea menor a 3. ¿Qué va a hacer las 3 veces? Va a leer el número, ¿sí? Leer n y va a realizar el siguiente cálculo. Acum va a ser igual a acum más n y c va a ser igual a c más 1. En este primero ya sabemos de que va acumulando o almacenando la suma de los números que van ingresando, y en este va incrementando nuestro contador para que vaya de 1 a 3 y se controle la cantidad de veces que se quiere realizar el procedimiento. Una vez que esto ya no se cumpla, va del lado del no y se calcula el prom, que sería el promedio. La fórmula sería acumulador dividido 3 y se imprime ese valor que no se pone entre comillas porque justamente es un valor, no es un mensaje. El número 8 sería finalizar y hasta ahí quedaría entonces nuestro ejercicio con el ejemplo de el contador, el acumulador y el ciclo hacer mientras.